Dime si se ve. ¿Se ve bien? ¿Sí? Ya, bacán. Se ve como el monito moviéndose el científico así como con el, con el frasquito, que era lo más importante, lo que más me preocupé de todo el PPT. Ya, bacán. Ya, entonces vamos a iniciar con la clase de hoy. Eh, Teoría celular, un poco sobre organizaciones de los seres vivos. ¿Qué están diciendo? A ver. Jajaja, XD. Ya. Vamos a ver un poco de organización de los seres vivos, teoría celular, eh, las cositas más importantes que necesitan saber. Es un contenido cortito, pero yo creo que igual les puse como, además de preguntas de la guía, hay algunas preguntas tipo PSU que quiero que vean. Que vamos a retomar como de nuevo un poco de clase pasada como de método científico, porque va a estar presente en todas las preguntas de su PSU. Como, no sé si vieron bien su temario, pero ahora se va a dar mucho como la habilidad del razonamiento, de habilidad de reconocer, de mucho tipo de esas cosas. Entonces van a tener que efectivamente manejar como un contenido teórico, pero le van a dar más duro como las preguntas de hipótesis y todo eso. Así que, aunque sea materia fome, hay que entenderla muy bien. Entonces, bueno, vamos a ver vida de estudio, niveles de organización, teoría celular. Bueno, ¿de dónde surge el conocimiento? Bueno, el estudio de la célula parte con igual la invención del microscopio. Son distintos como los investigadores que parten trabajando en ello indirectamente, claramente. Ah, grabe la clase, profe. Sí, se está grabando. Ah, eso les iba a decir antes de empezar. La clase me hice como una grabación de mí mismo explicando la otra clase. ¿Ya? El tema es que no tenía tiempo como para subirlo, porque igual pesa harto y como que se demora mucho. Como que el otro día la estaba intentando subir, pero mi internet como que murió. Entonces se va a subir como lo de la clase pasada y ahora se está grabando, como todo esto se está grabando, todo lo que estoy diciendo. Ya, espera, ¿alguien se quiere unir? Tu, turu, turu. Ya cuando se una la persona que llegó, le damos. Tu, turu, turu, Pedro. Ah, y lo otro también que les dije, como les mandé un correo y también por el WhatsApp un libro, pero si se está grabando, se recuerden arriba a la izquierda. ¿Eso es una pregunta? O... Ah, lo estoy grabando de otra forma. Ya, lo que pasa es que estoy como desde la tablet, entonces utilizo como una aplicación externa que me graba esto. ¿Ya? Eso. Buena, profe. Buena, Jerot, ¿cómo estás? Ya, entonces vamos a empezar. Lo que les decía, de pana. Estamos también de pana aquí, sentados de pana. Bueno, lo que les decía, les mandé un libro de biología de como la primera unidad grande que vamos a ver este parte del primer semestre como muy en profundidad, que es biología molecular y celular. Y voy a tratar de ver como las cosas más importantes porque si se fijaron en el temario ahora ecología tiene como mucha prioridad. Y eso. Y ahora sí yo creo que podemos partir bien. Ya. Teoría celular. Ya. Entonces, déjenme poner algo chiquitito. Ya, entonces. Ya, para partir de una teoría celular, la teoría celular fue descrita por Robert Hooke en el año 1665 aproximadamente, ¿ya? Empezó con el estudio del microscopio. Bueno, ahí está el año de la invención del microscopio. Acá tenemos a Robert Hooke. Lo más importante de teoría celular que necesito que sepan es que relacionen como a cada científico, a cada investigador, con algo en particular, ¿ya? Porque la PSU no les va a pedir como las fechas probablemente, como si era astrónomo inglés, no. O sea, son datos importantes que deben manejar un poco como para un poco de contexto histórico, pero nada muy terrible. Ya. Lo más importante, Robert Hooke perfecciona el microscopio y reconoce las células, acuña el término de células. Lo que pasa es que Hooke está estudiando unas láminas de corcho. Como saben, el corcho de origen vegetal. Entonces estaba observando las láminas de corcho, como se ve bien acá. Que estas son sus láminas de corcho. Y si se dan cuenta, las láminas poseen celdillas. Como que, como si fuesen como cubos, así como
agrupados como un panal de abejas. Entonces, Hooke reconoce este panal de abejas y acuña un término para esta celdilla llamado célula. Entonces, el primero que lo dice, también, bueno, publica un libro de micrografía, no es tan importante. Lo más importante acá es relacionar Hooke con microscopio y concepto de célula. Solo eso. Es lo más esencial para la PSU. Bueno, después viene Anton van Leeuwenhoek. Él también desarrolló un microscopio, pero lo primero es que define como pequeños animales a través del microscopio, que son los que conocemos ahora como protozoos, ¿ya? Que después los vamos a ver bien en cuando veamos como reinos animales, dominios de algunos reinos, etc. Entonces, Leeuwenhoek lo van a tener que relacionar con pequeños animales, los protozoos, y además visibiliza por primera vez el núcleo de la célula. Como establece que también existe una región concentrada como dentro de estas celdillas y acuña el término de núcleo. ¿Ok? Bueno. eh, bueno, acá lo mismo. eh, Se reconoce al interior de una masa viscosa denominada protoplasma. Ya, ese grano, ya. Lo que pasa es que se reconoce dentro de la célula como un gránulo un poco más oscuro, como un poco más que resaltaba dentro de esta composición que eran las células, estas celdillas. Y ahí es como descubre esto lo del núcleo. Ya, Matthias Schjelden, lo importante relacionar a Schjelden es que era un botánico sobre plantas. Él establece el principio básico de la teoría celular, que vamos a ver en un ratito. La establece con Schwann, que está un poquito más abajo. Y lo importante de ello es que establecen que la célula es como una unidad estructural. Él estudia vegetales. Él determina que todas las plantas están descritas por células, están conformadas por células estructuralmente, y que el crecimiento de la planta se debería a la generación de nuevas células. Entonces, eso ya empieza a dar inicios como de principios de teoría celular, donde cada célula empieza a formar una nueva, que van a ser cosas que vamos a ver nosotros en el curso sobre replicación, sobre reproducción celular. Ya. Eh, ya. Bueno, en conjunto con Schwann, Schwann lo tienen que relacionar con animales. Ya, en el fondo, Schjelden, vegetales. Schwann, animales. Ambos describen en el fondo que la composición estructural de los organismos es a partir de células. Definen el primer principio de la teoría celular. Uno estudiando vegetales y el otro estudiando animales, estudia los tejidos. Ahí él dice, todos los tejidos animales están formados por células y, bueno, acá es lo que les explicaba. Proponen la célula como unidad estructural de los seres vivos. ¿Ya? ¿Vamos bien hasta ahora? ¿Sí? ¿No hay ninguna duda? ¿No? Si alguien me dice que no, yo quedo... No, ya, bacán. Gracias, Martín. Y creo que alguien más dijo. Gracias, Liz. Estoy poniendo puntos por participación. No, mentira. Pero lo voy a hacer. Ya. Virchow. Ya, Virchow, un médico alemán, él plantea un principio fundamental en la teoría celular, el omnis cellula et cellula, que toda célula proviene de una célula anterior, progenitora, ¿ok? Entonces, esto permite también al siguiente científico que vamos a ver, que es Weismann, establecer la línea germinal de las células. En el fondo, ellos dos se complementan. Virchow establece esto, que es lo más importante que deben saber de Virchow, el que toda célula proviene de una célula preexistente, pero Weismann es quien con ese principio establece la línea germinal de antecesores, que todas las células que existen en la actualidad, que todas las células que existen en la actualidad tienen un precedente histórico, ¿ok? O sea, existe una línea de germinalidad, que después vamos a ver en reproducción celular, que a partir de una célula obtengo dos, que después esas dos se vuelven a dividir, etc. Y con estos caballeros, estos científicos, podemos establecer la teoría celular. Ya, pequeño repaso. Hooke lo vamos a relacionar con el microscopio y con el concepto de célula, que él lo acuña al observar las celdillas en estos tejidos vegetales. Leeuwenhoek, pequeños animales, observa los protozoos, ¿ok? Son pequeños organismos eucariontes. Schjelden y Schwann proponen el primer principio, que la célula como unidad estructural, ¿ok? Sí, Sheldon con vegetales y Schwann con animales. Virchow, que toda célula proviene de otra célula, el célula et célula, algo así. Sí, omnicélula et célula, eso. Y
y Weismann la línea germinal celular. ¿Ok? Eso es lo más importante que deben saber de ellos. ¿Alguna duda hasta ahora? Si no, para continuar. Ya, de todas formas, como... No, ya, gracias Catalina. Gracias Jennifer, van sumando puntos por participación. Eh, bueno, en estos tiempos igual la teoría celular se enfrentó con la teoría vitalista. La teoría vitalista habla un poco, según la cual la fuerza vital era una de las grandes fuerzas que gobernaban la naturaleza, como la fuerza gravitatoria o la fuerza eléctrica. Según la teoría vitalista, los organismos formados por materia inerte pero poseen un principio etéreo, llamado principio vital. Entonces, pero con el desarrollo de la biología se observó que las distintas facetas de la actividad de los seres vivos se deben a la acción continua y conjunta de numerosos elementos celulares. En el fondo la teoría celular viene un poco a decirle como a la teoría vitalista, amiga, como acá tú estás dando la cacha, como en verdad no tienes ninguna relevancia y la desarticula en algún momento. De esta manera se explica, la teoría celular explica la génesis celular, la actividad nerviosa, el metabolismo celular, entre otros. Bueno, teoría celular. 4 principios fundamentales. El primer principio de la teoría celular, la célula como unidad estructural de todos los seres vivos. No existen seres vivos que no están compuestos por células. Es una unidad básica de estructura que permite formación de complejos celulares que vamos a estudiar en un ratito. La segunda, la célula como unidad funcional. O sea, no estaríamos como parados en este momento escuchando de no ser por las células, porque poseen funcionamientos y metabolismos que también vamos a analizar, que permiten como la articulación de un organismo vivo, de que se pueda mover, de que pueda como interactuar, ¿ok? Entonces, la mayoría de las reacciones químicas de un organismo vivo, incluyendo los procesos liberadores de energía, tienen lugar dentro de las células. La célula es un mundo, es una maquinaria. Dentro de ella nosotros tenemos pero absolutamente la información necesaria para poder producir lo que sea. ¿Ok? Desde nuestras características físicas, nuestro color de pelo, nuestro color de ojos, cómo nos movemos, cómo percibimos las cosas, todo es a partir de reacciones intracelulares que ocurren dentro de la célula. El tercer principio es que es unidad de origen, como la vida proviene de la célula. Y toda célula procede de la división de otra anterior, que es lo que hablaba un poco Virchow y Weismann. Y el cuarto principio es que las células contienen la información hereditaria de los organismos. O sea, la célula es unidad de herencia. O sea, tenemos una célula progenitora y sus células hijas van a poseer información hereditaria de esta célula progenitora, que es parte de lo que vamos a ver en reproducción celular, que el material genético se divide, que se conservan como la mitad un poco del material genético en cada célula hija. Lo vamos a ver en profundidad. Y eso es un poco teoría celular. No sé si hay alguna duda, pregunta, de lo que sea. Es contenido corto, pero tienen que reconocerlo bien. ¿Ya? Recuerden, vamos a seguir haciendo repasos. Gracias, Martín. Vamos a seguir haciendo repasos. Hooke, microscopio, celdillas. Entonces, si te dicen Hooke, celdillas, microscopio, el corcho. Acuña término de célula. Si te dicen Leeuwenhoek, al tiro tú decís, ok, protozoos, pequeños animales, como de una. Sheldon y Schwann, los van juntos, ¿ya? Sheldon las plantitas, Schwann animales. Pero ambos definen la célula como unidad estructural. Cada uno en su área, pues uno en las plantas, otro en los animales. Virchow, omnicélula et célula. Ese como dicho extraño, si lo ven extraño, así como un párrafo que dice omnis algo y dicen a quién le pertenece esto, dicen al rarito, Virchow. Entonces Virchow habla de eso, de que toda célula proviene de otra anterior. Y el último es Weismann, que habla de la línea germinal de la célula. ¿Ya? Entonces teoría celular, primer principio, célula como unidad estructural. Segundo, célula como unidad funcional. Tercero, célula como unidad de origen. Y cuarto, célula como unidad de herencia. ¿Ok? Ya, esto es importante. Característica de los seres vivos. Todo ser vivo posee la conocida llamada 3M. ¿Qué significa 3M? Membrana plasmática, metabolismo y material genético. ¿Ok? No existe ser vivo que no presente estas características. Ya. Esto se refiere un poco bien a las características de la célula. Toda célula posee membrana plasmática. La membrana plasmática es súper importante. Ya, para explicarlo como un poco con un dibujo, nosotros tenemos como nuestra célula, que esa es como, ya, esta pelotita, que espero que vean, como mis manos.
pero está cubierta de una membrana fosfolipídica que vamos a ver en biomoléculas, qué es un fosfolípido, qué es un lípido, qué son estas moléculas que componen a la membrana y que le hacen un mosaico fluido, que permite la interacción entre sustancias externas a la célula como sustancia interna. La célula puede desechar desde su interior algunas sustancias que sean tóxicas hacia el medio externo, pero todo esto lo regula la membrana plasmática, porque se regula todo el intercambio de sustancias. Es selectiva, o sea, no cualquier cosa puede entrar a la célula. O sea, la membrana te va a decir, a ver, como, oiga, a ver, muéstrame como su currículum, no sé, como sus características. Y yo digo, ok, usted sí permite, es como un VIP, como que tienes que ver la célula como un VIP y como la membrana del guardia, ese como guardia gigante pesado, y te dice así como, a ver, muéstrame como la invitación, y si está presente la invitación, puede entrar. Así se comporta un poco la membrana. Hay algunas sustancias que pueden permear de forma más fácil. Por ejemplo, el agua atraviesa muy fácil la membrana porque posee unos canales de acuaporinas, que son proteínas que permiten el traspaso de agua. Y eso en general es súper importante. Permite también como características celulares como que la membrana varía mucho. Su composición también varía según el tipo de célula. Eh, Eso en general. ¿Ya? Material genético. Posee el centro de la información genética que está en el ADN. Controla los procesos vitales. Esto lo vamos a ver igual un poquito adelante, que el material genético permite la expresión de proteínas que permiten como coloración de cabellos, de tinte de ojos, proteínas para algunas funciones biológicas, como por ejemplo la regulación de glicemia, etcétera. Entonces, todo esto lo hace el material genético, porque el material genético posee secciones de como, imagínense que, a ver, imagínense que este cable es una molécula de ADN. Entonces, hay un pedacito que puede ser como este chiquitito que va a codificar para una proteína. Entonces, yo voy a transcribir este pedacito y lo voy a traducir en una proteína. Y esta puede ser una proteína para el pelo, una proteína para la regulación de glicemia, una proteína para la oxigenación del cuerpo. Entonces esta proteína que fue codificada por ese material genético ahora va a salir de la célula o se va a quedar dentro de la célula para actuar como sea necesario. ¿Ok? Y metabolismo. El metabolismo es un poco lo que he hablado todo el rato, como las reacciones químicas que se viven dentro de la célula. ¿Ok? Recuerden que dentro de una célula nosotros tenemos distintas reacciones químicas que permiten como el óptimo funcionamiento, eh, como nutrición, como absorción, a lo que habla absorción de nutrientes, eh, la misma traducción, transcripción del material genético, eh, hidrolizar en algunos compuestos tóxicos. Todo el conjunto celular es casi es un metabolismo por sí solo. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahora? ¿Hay alguna duda? Consulta, pregunta. ¿No? No, no, profe. No, no. Ya, bacán. Ay, chuta. Me pasé, po. Ya, estábamos acá. Bueno, dentro del metabolismo, algo que es súper importante también, que tenemos como la nutrición celular, que es como la absorción de nutrientes, y los organismos se van a clasificar como o autótrofos o heterótrofos. Un organismo autótrofo es un organismo que consigue nutrientes sin la necesidad como de un consumo externo. O sea, por sí mismo puede generar el consumo de nutrientes. Por ejemplo, las plantas. Las plantas cuando realizan fotosíntesis y también cuando absorben agua, generan como los nutrientes y los compuestos químicos necesarios para generar un metabolismo correcto en su organismo. Nosotros no. Yo me tengo que comer una planta, por ejemplo. Soy un organismo heterótrofo. Necesito el consumo externo del nutriente, no lo puedo generar por mí mismo. O sea, si yo me pongo acostado al sol, no voy a generar ningún nutriente necesario como para mi cuerpo. A lo más un poco no sé, puede ser me voy a quemar, puede que genere algunas hormonas que tenga que ver como con la radiación solar, pero nada que me permita sobrevivir. No puedo sobrevivir solito bajo el sol. Entonces, un poco eso, ¿ya? Entonces, autótrofos generan como alimento o nutrientes con sus propios mecanismos, sin la necesidad de buscarlo en otro. Heterótrofos se tienen que comer a otro. Un poco eso. Voy a ver el chat. Insolación. Exactamente, Martín. Punto extra. Me daría insolación si estoy mucho rato al sol. Existen dos tipos de metabolismo clasificados en el anabolismo y catabolismo. El anabolismo son reacciones de síntesis. Síntesis significa unión.
generar enlaces que constituyen moléculas complejas. Por ejemplo, yo tengo reacciones químicas dentro de mi organismo que me permiten generar moléculas más extensas. Por ejemplo, la síntesis de proteínas. Yo cuando sintetizo proteínas en mi organismo tengo como, son cosas que vamos a ver un poco después, como tengo mi material genético que ya fue traducido en un ARN mensajero. Puede que no entiendan lo que estoy hablando, pero vamos a llegar al punto en que lo van a entender. Entonces, una reacción de anabolismo es cuando yo tengo mis aminoácidos, que son como la proteína, imagínense que es como un collar de perlas. Y cada perla es un aminoácido. Entonces, yo necesito, estos aminoácidos están sueltos por ahí, pues están solitos, así como vagabundeando. Entonces, lo que hace una reacción anabólica es que tomas dos perlitas y las unes, una reacción de síntesis. En este caso, se genera un enlace peptídico entre estos aminoácidos. Eso es anabólico. Genera un requerimiento energético. Ay, ¿quién está haciendo flechas? ¿Pueden rayar ustedes? No lo hagan, por favor. No sabía que se podía. Ya, o sea, después pueden rayar si quieren, pero ahora no, me desconcentro. Ya, pero no importa. Y ya, entonces, esto genera un requerimiento energético. Yo para generar un enlace entre dos moléculas necesito energía. Y la energía de aquí hasta que terminan sus vidas en biología es ATP. ATP. O sea, ustedes leen ATP, energía. Lo relacionan al tiro. ATP, energía. Van caminando por la calle en un letrero, ATP, energía. Listo. Todo lo que tenga que ver con ATP es energía. El ATP es la forma de energía que se utiliza en biología principalmente, que es un compuesto que genera como... es un compuesto químico, es una adenosina trifosfato, que después lo vamos a ver. Y este compuesto, al reaccionar con algunas moléculas, genera como energía, puede ser en forma de calor, son reacciones termoquímicas, y produce la unión de enlaces. Entonces, este requerimiento energético por parte de la célula es parte de un metabolismo anabólico. Bueno, la energía se utiliza para la formación de enlaces entre los sustratos. Lo mismo que dije. Ya, catabolismo. Ahí van a tener que hacer el tiro de la relación. Anabolismo, síntesis, generar enlace. Catabolismo, romper. Acá terminamos. Tú le dices, adiós, terminamos, hasta aquí llegamos. Entonces, anabolismo, unir, catabolismo, romper. Son reacciones de degradación, en la que a partir de moléculas complejas, como una proteína larga, un collar de perlas, yo lo separo en las perlitas chiquititas. Se van a originar moléculas simples. Por ejemplo, hay muchas enzimas hidrolíticas que catabolizan algunas moléculas. Una enzima hidrolítica significa una enzima, es como, ya, lo voy a plantear en términos pésimos, que ojalá no me oiga ninguna persona como que sepa el tema, porque esto está totalmente errado, pero es para entenderlo. Imagínense la enzima como un bichito. Entonces, este bichito va con agua. Por eso son enzimas hidrolíticas, hidro de agua. Entonces, este bichito reconoce como la molécula que tiene que romper. Entonces, llega la molécula y no la puede romper solita, como que le hace así y no se rompe. Pero si le echa agüita, la molécula se desintegra. En el fondo se desintegra el enlace. ¿Ok? Entonces, este enlace se va a desintegrar producto de la ruptura hecha con agua. Y genera en el fondo que se rompe tu molécula y se empiezan a separar las perlitas y se degrada en moléculas simples. Y estos procesos liberan energía. Si antes yo necesitaba ATP, como ven energía a mí, ATP, para generar este enlace, ahora es como voy a hidrolizar, en este caso con agua, le tiro agüita, me sale energía de esto. ¿Ok? Entonces, anabolismo, hago reacciones de síntesis. Síntesis es unión, recuerden, en biología simple. Síntesis, unión. Anabolismo, voy a hacer un enlace. ¿Qué voy a necesitar? Energía, ATP. Listo. Catabolismo, necesito romper un enlace, degradar algo. ¿Qué se va a liberar en la reacción? Energía. Catabolismo libera energía. Anabolismo requiere energía. ¿Bien? ¿Te están entendiendo bien? No tienen ninguna pregunta. Pregúntenme algo, aunque no tengan dudas. Ya, bacán. Pero ninguna duda, así como algo chico. ¿Cuál es su apellido? Castillo. Ya, muchas gracias Martín porque quise cualquier pregunta. ¿Alguien dijo algo? Ya, ya. Sintetice, o sea, síntesis es unión. Sintetizar es generar algo nuevo, ¿ok? En este caso se habla de síntesis de enlaces. Entonces tú estás formando un enlace. En anabolismo tú haces reacciones de síntesis. Sí, ya. Gracias Liz. Y gracias Martín por tu pregunta. Ya. Ya posterior a esto, podemos generar ahora como la clasificación de los seres vivos. Los seres vivos se clasifican en tres principales dominios: Eucaria, Eubacteria y Arqueabacteria.
Los que más vamos como a analizar son Eukarya y Eubacteria. Sobre todo Eubacteria, o sea, perdón, sobre todo Eukarya. Arqueabacteria no se analiza mucho porque están un poco en desuso. Sigue como presente, pero igual lo vamos a ver. Hay alguien que está escribiendo. A ver qué quieres escribir. ¿O no? ¿Ya no? Vamos a saltar entonces esa escritura. Oh, pero quedó pegado. Voy a ver si lo puedo eliminar. No, no lo puedo eliminar. Pero soy anfitrión, ¿no? Sí, pues soy anfitrión. Bueno, no sé. Tienen poder entonces sobre mi PPT y pueden hacer lo que quieran. No lo hagan. Ya, clasificación de los seres vivos. Entonces tengo eh, bote van. Oh, ¿qué es eso? Bote van. Ya no lo sé. Si me explican, bacán. Ah, banear. No, pero bueno, les voy a ser honesto, no sé banear en realidad. Soy pésimo con tecnología, entonces no usen de este pequeño hombre, joven aún, que no conoce sobre tecnología. Ya. Arqueabacterias y eubacterias. Son dos partes de los tres dominios grandes que vimos, que eran eubacterias y arqueabacterias. Las arqueabacterias son microorganismos, son bacterias, como dice el mismo nombre, pero que están sometidas a condiciones extremas, que viven en condiciones extremas. Estas estaban en un principio como en el origen del planeta Tierra, cuando vivíamos como en este caldo, como en esta... A ver, ¿cómo explicarlo? Como cuando era ese periodo como de volcanes, como donde solamente habían volcanes y tsunamis, y estaba como la embarrada, no existían seres vivos como tal, como animales y plantitas, pero sí existían arqueabacterias que son bacterias capaces de sobrevivir. Caldo de cultivo, ese mismo, gracias Martín Cor. En este caldo de cultivo como primordial que existió alguna vez, que era como esta sopa, este mar gigante que tenía como miles de nutrientes y que permitieron como la formación de la vida, que lo vamos a ver un poco en evolución. No sé si ven evolución, no me acuerdo, pero igual lo podríamos ver. Entonces, las arqueabacterias estaban presentes en esos tiempos. Son capaces de permanecer como a temperaturas completamente altas, a condiciones sin oxígeno. Por ejemplo, las bacterias anaeróbicas son bacterias que no utilizan, no necesitan el oxígeno para sobrevivir. Actualmente nosotros somos totalmente aeróbicos, sin oxígeno nos morimos. Pero estas bacterias no, podían sobrevivir en condiciones donde el oxígeno era mínimo y podían generar nutrientes sin oxígeno. Ya, las arqueabacterias no se estudian mucho, como, o sea, se estudian demasiado, pero no se estudian mucho como para efectos peso. Entonces solamente tienen que saber que viven en condiciones extremas. Un ejemplo son las termófilas y las acidófilas, ¿ok? Bueno, son procariontes claramente, son bacterias. Son unicelulares y simples generalmente en su constitución. Ya. Eh, son, ya. Ay, voy a ver el chat. Ya, no, no. Eubacterias. Son las bacterias comunes, aeróbicas generalmente. Descomponedores, bacterias utilizadas en procesos industriales, que se utilizan para algunas, por ejemplo, una de las más conocidas es la Escherichia coli, que es una bacteria que se encuentra en el excremento, como está presente ahí, que es una bacteria degradadora, pero que se utiliza mucho en procesos como científicos para diferentes estudios enzimáticos. Por ejemplo, es súper importante los procesos industriales con bacterias porque poseen algunas enzimas que son súper útiles. Por ejemplo, no sé, pues tú tenías una bacteria, Escherichia coli, tienes justo esa bacteria como una enzima que permite, no sé, la degradación de la insulina. Y tú como, oh, ya, necesito de como degradar insulina porque tengo como todos mis pacientes como con altos grados de insulina. Este es un cuento muy ficticio lo que estoy contando, es un proceso mucho más complejo. Entonces, como esta bacteria tiene enzimas que son capaces de degradar la insulina, nosotros podemos hacer trabajo biotecnológico, que les contaba como en la primera clase, que la biotecnología es muy importante, que yo estoy estudiando biotecnología, así que estoy en biotecnología. Entonces, la biotecnología, ¿qué hace? Toma esta bacteria, extrae un segmento del ADN que codifica como para esas enzimas y la inserta como... eh, y le puedes insertar como un amplificador de ese gen. Entonces ahora tu bacteria va a empezar a generar como muchas de esas enzimas que generaba antes naturalmente y que tú puedes extraer ahora y empezar a utilizar en procedimientos que degraden la insulina dentro del cuerpo humano. ¿Ok? Un poco eso. Ya. Eubacterias. Eh, ¿Por qué acá? Ah, ya. Y ahora viene Eukarya, que posee los siguientes reinos. ¿Ya?
Arqueabacteria u bacteria poseen reinos, pero que no son importantes para efectos PSU. Los que son importantes son los reinos del el dominio Eucaria, que son todos los organismos eucariontes. Recuerden que hay diferencias entre organismos procariontes y eucariontes, que los vamos a ver después cuando veamos como célula como tal, pero así como dándole un spoiler un poquito de en qué consiste. Bueno, los organismos procariontes generalmente son unicelulares, no forman complejos como celulares como tejidos, poseen material genético disperso en sus endoplasma, eh, poseen cromosomas circulares, son células muy diferentes, eucariontes no. Ahí poseen también enzimas muy diferentes para algunos procesos como replicación o transcripción del material genético. Eucariontes pueden formar estos complejos celulares. Y todos los organismos como son más complejos porque forman complejos, como tejidos, órganos, sistemas de órganos, cuerpo humano, cuerpo animal, cuerpo vegetal. Ya. ¿Alguna duda hasta ahora? Porque ahora vamos a ver los reinos. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí. Gracias Martín, gracias Luis. Buah, mano. Muchas gracias a Jarot y Felipe, Liz y Martín. Ya. Ya, hicieron una flecha. Ya, reinos, protistas. Los protistas son organismos unicelulares y pluricelulares, que son pluricelulares son poquitos, como el ejemplo más común es el cochayuyo. Pueden ser tanto heterótrofos como autótrofos. Recuerden que heterótrofos es que necesita como de comerse algo. Autótrofos puede generar como sus propios nutrientes. Es difícil como la descripción de cómo reconocer los protistas. Lo más importante para efectos PSU es como manejar un poco que son como los organismos más raros, como cochayuyo, diautema, amebas, paramecios, etc. Eh, poseen núcleo definido claramente porque son eucariontes. Eh, protozoos son de los más importantes también, que son como estas pequeñas plantitas que se acuerdan que vio. ¿Quién vio a los protozoos? A ver si están atentos, pregunta. ¿Quién vio a los protozoos de los científicos que vimos como previo a la teoría celular? ¿Alguien que lo responda? Son estos pequeños animalitos, los protozoos. Había un científico que habló de los protozoos. ¿A quién se le ocurre? Leeuwenhoek, excelente Felipe Castro, excelente. Leeuwenhoek trabajó con los protozoos, fue como el primero en estudiarlos bien y poder reconocerlos. También algas pertenecen al reino protista, como el cochayuyo. Eh, eso en general. Ya, reino fungi. Esto sí es muy fácil de identificar. Hongos. Son unicelulares y pluricelulares heterótrofos. ¿Ya? Por ejemplo, levaduras y hongos. ¿Ok? Levaduras y hongos, muy general. Eh, ¿Qué más podría explicar acá? No, solamente levaduras y hongos, es lo más importante. Ya. El reino Plantae. Puse un GIF de un arbolito. Se ve bonito. Son organismos multicelulares autótrofos, generan como su propio alimento. Por ejemplo, las plantas, como les explicaba, pueden absorber nutrientes desde la tierra. Fotosintetizadores, poseen cloroplastos, vacuola y pared celular. La vacuola es un organelo presente en las células vegetales que permite como las grandes absorciones de grandes cantidades de agua, que una célula animal generalmente no puede hacer. Como vamos a ver cosas como después en transporte, en membrana, que cuando tenemos como mucha agua a veces dentro de una célula, se sobrecarga y vamos a tener como algunos sistemas como saturados en ese sentido y cosas así. Pero células de plantas no. Poseen este organelo principalmente para poder absorber mucha agua. Musgos, helechos, árboles. Eh, animal. Ya. Acá puse como algunos dibujitos que generan como una buena descripción. Todos los organismos acá son multicelulares, heterótrofos, pueden ser invertebrados, pueden ser vertebrados. Bueno, hay clases de invertebrados como esponjas, moluscos, estrellas de mar.
vertebrados, peces, anfibios, reptiles, aves, mamíferos. Es muy general. Y bueno, ya, entonces hacemos un pequeño repaso. Tenemos como los tres dominios grandes, son Eucaria, Arqueabacteria y Bacteria. ¿Ya? Y Eubacteria, eso. Arqueabacteria, recuerden que son como estas bacterias que están sometidas a condiciones muy extremas, que no necesitan oxígeno, que resisten grandes condiciones de pH o temperatura. Las eubacterias, que son las más comunes que encontramos como en nuestro diario vivir, son unicelulares. Y el dominio eucaria, que es como todos los organismos eucariontes, que se subdividen en estos cuatro reinos, que son protista, fungi, plantae y animal. Protistas son cochayuyo, al tiro. Protista, cochayuyo. Ah, me voy a comprar un cochayuyo. No, me voy a comprar un protista. Así tienen que ir a comprar. Protista, cochayuyo, amebas, como estas cosas medio raras. Ese es como el más extraño, difícil de explicar. Fungi, hongos. Hongos, solo hongos. Levaduras. Eh, plantae, plantitas. Y animal, animales. ¿Ya? Recuerden que los hongos son heterótrofos, necesitan como consumir de algo más. Eso. ¿Hay alguna duda hasta ahora? ¿De lo que sea? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no hayan entendido? ¿Les gustaron los GIFs? No. Ya, bacán. No. Eso es un no de no les gustaron los GIFs. Que me empeñé en buscarlos. Pucha. Están bacanes los GIFs. Ya, gracias. Me había pasado lo más del rollo. Ya. Niveles de organización biológica. Sí, me gustaron, crack. Gracias, Catalina. Eh, tengo repetida la diapo, creo. Sí. Ya. Niveles de organización biológica. Dame un segundo. Chuturuturu. Ya. Ay, voy a ver el chat antes. Ya, todo bien. Ya, en general, ya, la biología es el estudio de la vida, se define a través de una jerarquía de organización. Esta jerarquía permite como estudiar como estos subgrupos que nosotros vamos a jerarquizar de forma como muy particular. Por ejemplo, la biología celular estudia solamente células, la biología de tejidos estudia tejidos, los órganos, y la biología de organismos. Vamos a estudiar solamente los organismos vivos, de poblaciones, la biología de biosferas. ¿Se entiende? Esta agrupación jerárquica permite un estudio mucho más acotado y mucho más entendible de la biología como conocemos hoy día. Eh, bueno, la jerarquía de materia, que es todo lo que ocupa espacio y tiene masa. La materia dentro del universo biótico, eh, tanto del universo biótico, que son los organismos vivos, eso es súper importante, como que es un factor biótico y un factor abiótico. Los factores bióticos son factores vivos, ¿ya? Que están compuestos en el fondo por células. Y los abióticos son constituidos por combinaciones de elementos químicos. Por ejemplo, no sé, una piedra. Una piedra es un factor abiótico. Está compuesto por distintas reacciones químicas que permitieron la formación de la piedra, pero no tiene vida, no está compuesta por células, ¿ok? Pero una plantita sí. Entonces, en el planeta existen unos 92 elementos químicos en condiciones naturales. Algunos de ellos no resultan familiares, como el carbono, el oxígeno, el calcio y el hierro. Sin embargo, no todos los elementos son incorporados en iguales proporciones. Por ejemplo, nos damos cuenta que existe una composición biológica que vamos a ver en biomoléculas, que es el CHON, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, que compone aproximadamente un 96% del cuerpo humano. Como esos elementos proporcionan un 96% en el cuerpo humano, escaleta. Y es parte de lo que nos da la explicación de por qué es tan fundamental el estudio de biomoléculas. ¿Ok? Ya. En el nivel celular, distintos tipos de átomos y macromoléculas interaccionan y constituyen las células. Recuerden que la célula es una composición química totalmente compleja. O sea, hasta ahora como que no hemos podido crear como células artificialmente, entonces no sería como crear vida, un homúnculo, una cosa así. Ya. Organismos pluricelulares, bla, bla, bla. Ya. Entonces, vamos a partir con lo básico. Átomo. Tengo mi átomo, la unidad básica en química de composición estructural de todo elemento existente en el universo. La combinación de átomos a través de diferentes enlaces nos van a formar una molécula, que es nuestro segundo escaño jerárquico.
Las moléculas pueden reaccionar y generar complejos moleculares que van a otorgar una forma llamada organelo celular. Los organelos son solamente muchas moléculas, ¿ok? Que se componen de ciertas formas que permiten funciones específicas dentro de la célula. Recuerden que los organelos son como compartimientos membranosos que están dentro de la célula y poseen algunas funciones específicas que vamos a ver en las clases de célula propiamente tal. Ya, estos conjuntos de organelos y moléculas nos van a generar la célula. ¿Ok? Recuerden que la membrana es un organelo, entonces tengo membrana, cositas dentro, célula. Si yo junto muchas células a través de diferentes interacciones, voy a formar un tejido. ¿Ya? Este tejido, por ejemplo, el que vio Hawk en el corchito que movió las celdillas, eso era un tejido. Ahora, si yo genero como mayores complejos como celulares a través de estas como combinaciones de tejidos, puedo formar órganos. ¿Ok? Aquí hay un ejemplo de órgano, un huesito. Si yo ahora junto todos estos órganos a través de un complejo mucho más grande, voy a formar un sistema de órganos, que es lo que observamos acá. Si este sistema de órganos lo fomento como con aparatos mucho más complejos celulares, voy a poder formar un organismo como tal. Denme un segundo. Bueno, ya los órganos, conjunto de órganos, trabajan coordinadamente para algunas funciones biológicas, integrándose como un sistema de órganos. Ya, el sistema de órganos se relacionan cumpliendo funciones. Ya, la forma coordinada, todo tiene que ver con un trabajo coordinado. Si yo tengo mis órganos, así como totalmente aislados y solitos, no van a poder formar un sistema de órganos. Tiene que ser un trabajo coordinado en conjunto que permita esta interacción. ¿Ok? Ya, denme un segundo que voy a anotar algo que me acuerdo. Ya. Entonces, estos sistemas de órganos, si trabajan en funciones de forma coordinada también, podrán formar un complejo organismo multicelular, como lo vemos acá. Este venado o alce. Creo que es un venado. Bueno, este animalito complejo. Si ahora juntamos a estos animalitos de su misma especie, porque un animal va a constituir una especie. Si juntamos a estos animales de una misma especie, vamos a formar una población. Son de la misma especie, son organismos multicelulares que cumplen las mismas características y funciones. Si ahora yo junto a dos poblaciones totalmente diferentes, como acá por ejemplo tenemos la población de alces o venados con las de pajaritos, vamos a formar una comunidad que va a ser la integración de estas dos poblaciones que van a coexistir generando algunas interacciones bióticas. Por ejemplo, recolección de alimentos, pueden trabajar en conjunto, etc. Si ahora yo a esto le sumo como factores abióticos y bióticos como del entorno, como por ejemplo cerros, pasto, eh, mar, lago, océano, todo, voy a formar un ecosistema que va a ser mi conjunto de comunidades en un entorno natural físico, que es como mi factor biótico y abiótico. Biótico por el pasto, las plantitas, etc. Y abiótico, por ejemplo, por los cerros, que no son celulares, claramente, son factores abióticos con posiciones químicas. Si yo junto dos ecosistemas completamente diferentes, voy a tener un bioma. Ese complejo se va a llamar bioma, como acá vemos. Por ejemplo, acá tenemos nuestros alces, los pajaritos y el pescadito como en pasto con cerros, cordillera. Y tenemos un oso con un zorrito y otro pájaro, pero como en el bosque. Dos paisajes totalmente diferentes, formando un bioma. El conjunto de biomas existentes en nuestra Tierra se va a llamar biosfera. Y, bueno, acá tenemos el resumen, organismo, población, población, comunidad, comunidad, ecosistema, ecosistema, bioma, biosfera. Este es un resumen muy bueno que tiene que aprendérselo. Átomo, molécula, macromolécula, organelo, célula, tejido, órgano, sistema de órganos, organismo, población, comunidad, ecosistema, bioma, biosfera. Muy importante. Y acá está como de ladito, como qué área estudia cada cosa. Lo que les decía, como esta acotación jerárquica permite que el estudio de estos elementos sea mucho más acotado. La química estudia los átomos, las moléculas y las macromoléculas. Pero las moléculas y las macromoléculas y los organelos es compartido por el estudio de la biología molecular, que vamos a ver en biomoléculas. La biología celular se va a encargar de estudiar los organelos, células y los tejidos. Pero la fisiología se encarga de estudiar los organelos, células, tejidos y también los órganos y los sistemas de órganos.
que es compartir un poquito aquí con ecología, que va a empezar a ver los sistemas de órganos, los organismos, las poblaciones, las comunidades, los ecosistemas, biomas y biosfera. Súper importante. Ecología, lo que más les va a entrar en la PSU. ¿Ya? Eso. No sé si hay alguna duda, consulta, de lo que sea. ¿Quedó claro? ¿Quedó clarito? ¿Duda? Ya. Yeah. Gracias, Jared. Muchas gracias, Samuel. Ya. Ya, igual como que fue mucha info, así como... sí, yo cacho que quedaron como cansadas, así que tomémonos un break de 3 minutos, como... Profe, la cámara. ¿Qué pasó con la cámara? ¿Qué pasó con la cámara? Se ve en negro. A ver. Ahí, ¿me veo? Ya, bueno. Ahora sí, ya acá. Ya, les propongo 3 minutos de descanso, como para que procesen un poco toda la información. Me voy a quedar acá y después de esos 3 minutos vamos a hacer, bueno, voy a repasar algo chiquitito que siento que es necesario repasar, que es como de la clase pasada, que no lo vimos bien. Y vamos a hacer algunos ejercicios. ¿Ya? Eso. Descanso. Voy a estar acá presente claramente. En 2 minutos nos volvemos a conectar. ¿Va a enviar el power? Eh, sí, no lo había pensado. No, sí, les voy a enviar el power. Igual, esto está como dentro del libro de biología molecular que les di. Como el que les mandé al WhatsApp y al correo, sale exactamente lo mismo que he hablado todo este rato. Entonces, no sé si quieren como, además del libro, el power. Como... Pero sí, sí se los voy a mandar. Eso mejor, sí. ¿Por qué no? Muy bien hecho. Ya eso. Lo que sí les voy a pedir, ya, porque es más resumido, sí. Lo que sí les voy a pedir es que el Power se los voy a mandar como a ustedes, pero no lo compartan, por favor. ¿Ya? El libro compártanlo. Como todo el material que les envío como de otros premios, así como libros, el Drive, compártanlo con todo el mundo. Pero el Power no, porfis. ¿Ya? Se los voy a dar como solamente a ustedes. Ya. Por mientras pregunten algo, lo que sea. Están descansando. Profe, ¿cuándo mandarás las clases grabadas? Ya, hoy día subo esta, porque se está... Sí o sí. La que era de la clase pasada, voy a ver si me carga. Es que el archivo me quedó como pesado. Entonces voy a ver si le tengo que hacer alguna modificación, pero es que no se me subía bien. ¿Ya? Pero esta se me está grabando normal, entonces espero que sí. Y esta se sube hoy día, sí o sí. Eh, lo que sí, voy a averiguar como con mi coordinadora si hay como un drive donde les suben como las clases grabadas a ustedes, o yo les creo un drive como solo para nosotros. Así que lo voy a averiguar eso, ¿ya? Pero hoy día se va como subida, no problema. Ahí voy a pasar la lista por mientras, que es sacarle pantallazo a esta mal. Ya no hay ninguna duda para empezar como con el chiquitito de la clase, el cortito que quedó de la clase pasada. Igual avanzamos rápido. Estoy sorprendido. Soy muy lento, perdón. Me embolo mucho. Profe, ¿cómo pasar la lista? Ya la pasé. Le saqué pantallazos a los participantes del chat. O sea, de los participantes de la reunión de Zoom. Se les saco pantallazos y se pasa la lista. Más moderno. Oh, muchas gracias por el corazoncito. Se agradece. Ya empecé. Pasó como el tiempo de descanso. Así que vuelvo a hacer
Señor desagradable. Ah, no, soy joven. Nunca me digan señor, por favor. Tengo como su edad. Ya, representaciones gráficas. Algo súper importante, igual que hay que entender para el análisis como científico, es, muchas gracias por las estrellitas, es relacionar bien cómo se va a comportar una variable respecto a un gráfico. Por ejemplo, la representación A, que aparece acá, va a representar una relación lineal, directamente proporcional, que es un poco lo que viene en matemáticas. Como cuando una variable va creciendo, la otra también va a ir creciendo. En el fondo, por ejemplo, si tengo una proporción, una función y es igual a 2x, entre yo más aumente mi x, más va a crecer mi y. Si mi x es 2, voy a tener que y es 4, ¿cierto? Si aumento mi x a 8, mi y va a ser 16. Estas relaciones directamente proporcionales son lineales y se representan a través de este primer gráfico. ¿Ok? Ya. A través de ese primer gráfico. Ya, el valor de que aumenta, el valor de que aumenta. Sacrificado la relación existente entre las concentraciones. Acá es una representación de concentraciones de enzima y velocidad de reacción. Entonces, si se dan cuenta, acá podemos inferir algunos datos. Por ejemplo, entre más yo aumento la concentración de enzima, por ejemplo, en este compuesto, o en este sistema, como puede ser que estamos trabajando con una bacteria y le estoy aumentando concentraciones de alguna enzima particular, la reacción se genera mucho más rápida. Bueno, es un poco de lo que vamos a ver después en biomoléculas, que las enzimas tienen características súper importantes, como sitios de unión, se saturan a algún cierto nivel de sustrato. Entonces, bueno, en muchos casos, un procedimiento matemático, análisis de regresión, permite determinar con mayor precisión la línea para describir la relación. Esta llamada línea ideal. Ustedes pueden generar esta línea solamente como grafican, generando una función a partir de esto. Como es un poco lo que ven en matemática, como si tengo dos unidades de sustrato, como mi enzima trabaja al triple de la velocidad normal, cosas así. ¿Ya? Y van generando como una relación matemática. Y otra relación que podemos... Ay, chuta, estoy dibujando todavía. Y otra relación que tenemos es la representación inversa. Como acá la proporción es diferente. Entre más yo genero como cantidad en una variable, en este caso x, voy a disminuir aún más la variable y. Por ejemplo, acá podría ser una función inversamente proporcional y es igual a 1 sobre x. ¿Ya? Entre más aumento x, más disminuye y. Recuerden que cuando tengo una fracción, si el denominador es mucho más grande, mi número va a ser mucho más chiquitito. ¿Ya? Entonces, la representación inversa, por ejemplo, acá una muy clara, fuerza ejercida por un músculo y velocidad de contracción. Entre más yo fuerza ejerza, menor va a ser como la velocidad que tenga para contraer ese músculo. ¿Ya? Un poco lo que dice el gráfico. Ustedes pueden generar análisis a través de eso. Y ahora vamos a ver algunas preguntas. Ya, ejercicios. Miren, una célula. Muy bonita. Que tiene su núcleo. Um, Creo que eso es como el RER. Eh, Membrana plasmática. Una bicapa lipídica. Ya. Ejercicios. Les voy a dar para estos tres ejercicios, igual quedan 5 minutos, así que queda poquito. Les voy a dar 2 minutos, ¿ya? Les doy 2 minutos y conversamos las respuestas. Recuerden que nos podemos quedar como igual 10 minutos, como empezamos 10 minutos tarde, como podemos terminar 10 minutos un poquito más tarde para ver los ejercicios bien. Ya, empezó. Denle. Ah, pero estos ejercicios son de la guía que les mandé. Les voy a dar menos, porque igual deberían haberla trabajado un poco. Les voy a dar 1 minuto. Veamos si fueron personas responsables y pescaron la guía que les mandé. Un paréntesis, si un día están como con dudas en matemática, podemos extendernos un poquito más y como estudiar un poco de matemática, si no entienden un contenido. Ya, cierre de paréntesis. Ya, minuto. Ya, supongo que hicieron esta guía como
tengo toda la fe y confianza y espero que no me decepcionen. Ya, el ejercicio uno. ¿Alguien se atreve con una alternativa? Ya, todos dijeron, están diciendo C, 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 C. C, C, C. A ver, chat. Ya, excelente. Ya, la 1 C. Están completamente en lo correcto. Orden un poco de lo que vimos recién. Átomo, molécula, célula. Después viene, efectivamente, tejido. Después órgano, sistema de órganos, organismo. Y un poco de lo que vimos acá en la clase. ¿Ya? La 2. ¿Por cuál se lanza? Ya, creo que están diciendo A. ¿Solo A? Pensé que iba a ser como más discutida la pregunta. Ya. A, 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 A. ¿Nada más? Ya, necesito que alguien me explique por qué es la A. Quien sea. Porque es certero. Significa que ya obtuvo los resultados del experimento. Se debe a. Que a raíz de eso termina la conclusión. Es una respuesta más que una preposición. Ya, Liz. Diste como en un punto claro. Como es una respuesta. ¿Se acuerdan cuál de estas cinco como alternativas aludía a una respuesta? Hipótesis, bien. Sí, pero, a ver. ¡Ay! Calma. Ah, no. Spoiler. Ya sí. Ya voy a explicar un poco esta respuesta. Ya, igual estaba como complicada, como lo asumo, pero es teoría. Van a quedar como, ¿qué? ¿Por qué es teoría? Sí, igual quedé así como, igual pensé que era conclusión, como debo admitir que estaba como en la misma, pero les voy a explicar un poco por qué es conclusión. O sea, perdón, por qué es teoría. Ya, vamos a leerlo bien. Bueno, ya estamos en la hora. Como pasé la lista, así que no hay ningún problema. La persona que quieran se pueden ir tranquilamente. Yo me voy a quedar como 10-15 minutos más como para poder terminar bien las, los ejercicios. Eso. Que tengan excelente tarde para los que se vayan. Y ya, vamos a leer bien las dos. Dicen, en etapas posteriores a la menopausia, las mujeres pierden masa corporal con mayor rapidez en comparación con hombres de similar edad. Eso es un dato, ¿ya? Buena, profe, gracias, estuvo buena la clase. De nada, Samuel. Eh, bueno, entonces, tenemos nuestro primer dato, una respaldación científica. Nosotros sabemos que en etapas posteriores a la menopausia, las mujeres pierden masa corporal con mayor rapidez. Como consecuencia de aquello, que huele mucho a que es una conclusión, porque dice consecuencia, pero ahora van a ver que hay un detalle chiquitito. Estas mujeres presentan una mayor incidencia en osteoporosis grave, lo que se debe fundamentalmente, ya, esta es la clave, se debe fundamentalmente a la deficiencia en los niveles de estrógenos. Ese se debe fundamentalmente, me está dando como una afirmación, pero que yo no puedo esclarecer directamente. ¿A qué me refiero? Las teorías son muy exactas, como nosotros podemos
generar como teorías, como directamente, y que se pueden cumplir como muchas cosas. Pero recuerden que una teoría podría llegar a ser en algún momento refutable. Entonces, que se deba fundamentalmente deja un espacio a la refutación de la teoría. ¿Ok? No es una conclusión directa. Como, porque si fuese una conclusión directa, diría como, ok, como conclusión, las mujeres presentan mayor deficiencia por la deficiencia en los niveles de estrógenos. ¿Ok? Como diría al tiro. ¿Se entiende? Acá se está hablando como se debe fundamentalmente. Me va con un lag enorme. Ahora están hablando mucho, perdón. El profe se quedó pegado. Se cortó todo lo que dijo. Chuta. Eh, Perdón. ¿Se escucha ahora? ¿Se escucha bien o estoy lag? Sí, sí, ya bacán. Ya bacán. Ya voy a explicarlo de nuevo. Entonces, vamos a volver a leerlo. Dice, en etapas posteriores a la menopausia, las mujeres pierden masa corporal con mayor rapidez en comparación con hombres de similar edad. Eso es un dato científico, comprobado. Acá no me está dando como espacios a relativizar un poco ese contenido. Entonces nosotros ya tenemos como esa prueba fundamental. Dicen, como consecuencia de aquello, estas mujeres presentan una mayor incidencia en osteoporosis graves. Ya, esta incidencia en osteoporosis grave... ¿Qué pasó? Me fui. ¿Qué pasó? Ah, me fui. Ayuda. Ah, ¿estoy o no? Profe, cuando explica se la guío. Parece que... A ver. Profe, cuando explica se la guío. Parece que no quiere la cosa. Como que va a la cabeza. Como que empiezo a explicar y viene el lag. Es que es una muy buena respuesta. Entonces, probablemente el programa como que dice, no, es demasiado buena la respuesta, como demasiado buena la explicación, no es para el conocimiento humano todavía. Eso mismo debe ser. A ver, ya lo voy a tratar de explicar muy rápido, como para que no se corte, así como a 1000 por hora. Ya, ya, me dicen si me pego. Ya. Ya, ya, entonces, se te presenta como la consecuencia, ya, la consecuencia de que estas mujeres presenten, como consecuencia de esta información que nosotros tenemos como ya lista, se presenta una mayor incidencia en osteoporosis grave. Lo que se debe fundamentalmente, ese debe fundamentalmente nos abre un espacio a la refutación. Porque ya dicen, tenemos como este dato como... ¿Me pegué de nuevo? Ah, no, sí. ¿Estoy pegado? No, ya. Es que justo se pusieron a hablar. Ya, bacán. Ya, entonces, tengo una información exacta. Las etapas posteriores a la menopausia, las mujeres pierden masa, etcétera. Ya, eso es un dato concreto que me permite para apoyar lo que yo voy a hablar a continuación. Me dice, como consecuencia de aquello, estas mujeres presentan mayor incidencia en osteoporosis grave. Ya, como consecuencia de ese hecho específico que ya has comprobado. Pero lo que se debe fundamentalmente, esta incidencia, que esa incidencia es lo que nos habla el problema. La incidencia en la osteoporosis grave, que se debe fundamentalmente a deficiencia de estrógenos. Pero se debe fundamentalmente, me abre un espacio a la refutación, donde podría en algún momento no existir como la deficiencia de estrógeno y podría yo poder comprobarlo con otro dato. No sé si me explico. Ya, de partida podemos ir descartando. Hipótesis no es por ningún lado, porque tiene un dato científico como comprobado en el primer párrafo. ¿Ok? Todo es un párrafo, perdón. Es como en el inicio, primer punto final. ¿Ya? ¿Me estoy escuchando o no? Estoy como nervioso, no sé si me escucho. ¿Me escucho o no? Alguien que me diga. No. La. No. ¿Por qué? Qué vergüenza. No me escucho. Pucha. La había explicado de pana.
Qué terrible. Ah, ya, ya, ahora sí. Pocha el internet. Maldito. Que no, se me va a apagar el teléfono. La explicación sí la alcancé a escuchar. Ya, Martín, ¿y la entendiste? ¿La pudiste entender bien, Martín? ¿Sí? Ya, bacán. ¿Pero se escuchó entonces mi explicación o no? Ah, ya, bacán. Ya, entonces estamos bien. Ya se entiende por qué es. Fundamentalmente se entendió. Ya, se entiende entonces por qué es una. ¿Cómo se dice? Una teoría que se puede refutar. Ya, bien, bacán. Ah, pero cuando me fui a la alternativa se fue. Ah, ya. Ya, ya. Igual, chicos, así como les voy a explicar como. En breve, ya, hipótesis no puede ser porque tiene como un dato científico como que ahí lo respalda, ¿ok? Entonces, la hipótesis es como una respuesta totalmente previa a toda una investigación. Ya, ley no es. Yo no voy a describir esto matemáticamente, jamás. Eh, con experimento, jamás, porque acá ya esto se hizo experimentación. Y estábamos entre conclusión y teoría. Y sí, pues, la conclusión es un poquito más exacta, como finalizado como ya el experimento. Acá nosotros ya con los datos recopilamos hicimos como una proposición. Como es una proposición, ya es una teoría. Y por lo que decía lo de fundamentalmente. Se debe fundamentalmente. ¿Bien? ¿Se entendió? ¿Me escuché? ¿No estoy lag? ¿Me muevo bien? Porfis. ¿Aló? Qué terrible. Ah, ¿ahora sí? ¿Se escucha? Ya, bacán. Ya, entonces vamos a pasar al tiro a la siguiente. Ya, la 3. ¿Cuánto les dio? Al tiro, al tiro. Láncenlo. Ya, la 3. B, dijo Liz. Martín Córdoba, B. B, B, B. No, pues chiquillos, no es la B, es la D. D de dedo. Te están preguntando por pared celular. Recuerden que la pared celular está solamente presente en las plantas, como les expliqué. Recuerden que era una característica del plantae y también que comparte con fungi, porque son plantas, los hongos son plantas, pero no pertenecen a ese dominio. Poseen pared celular, pues, es la D. Pero denme un segundo. Pinche fungis. No, pero creo que estoy bien, pero me entró la duda porque igual, probablemente en una de esas igual me equivoqué. Es que todos me dijeron B y yo dije, ¿qué onda? Estaré muy mal yo, pero voy a comprobar. Sí, sí tienen. Sí, son. Así es, estoy en lo correcto. El profe nunca se equivoca. Soy un dios poderoso. Así que sí, pues, tienen pared celular. Chao, profe, gracias. Ya, chao, Joaquín. Se pueden ir como tranquilidad, ya terminamos, pero me voy a quedar como respondiendo lo último. Eh, ya, se entiende por qué era la D. Los hongos igual tienen pared celular.
Sí, ya, la 4, ¿cuánto les dio? Ya, sí. 4E, excelente. E. Excelente. E de excelente. E de equipo, vamos. Linces. Qué fome. Ya, pero sí, es la E. Ya, la 5, ¿cuánto les dio? La 5. Liz, ¿esa E es de la 5? No, pues tan mal, no es la E. Es la A, la célula, es lo básico, básico, po. Como ah, perdón, de mayor complejidad a menos complejidad. Perdón, sí, es la E. Estoy paviando. Leí mal. Correctamente es la E. Pero, profe, es de mayor a menor. Sí, sí, sí. No sé leer, disculpen, tengo problemas de dislexia. Y en general nunca he aprendido a leer bien. Ya, correcto, es la E. Ya. La 6, ¿cuánto les dio? Ya, Liz, que seca. Sí, es C. Eh, ¿Alguien tiene duda de por qué no podría ser C? ¿Alguien marcó otra? ¿Alguien marcó otra que no fuera C? Marqué la D. A ver, Jennifer, marcaste una teoría. ¿Por qué? Cuéntanos. Cuéntanos por qué marcaste la D. ¿Lo quieres compartir o no? Dale con compartirlo, como aprovecha el espacio. Si no lo quieres compartir, puedo explicar por qué es la C. No. Pucha, me la dije. No. ¿Estoy live? ¿O no? ¿Se escucha o no? Ah, ya, acá. Ya. Iba a explicar por qué no es la D. Ya. No es una teoría. Bueno, vamos a leer igual un poco. Un rayo de luz es una línea imaginaria que representa, ya eso es lo más importante, que dice representa, es una representación, la dirección por la que la luz se propaga. Esto es utilizado ampliamente en óptica geométrica, simplificando los cálculos debido al principio de propagación en línea recta de la luz en un mismo medio. Basándose en esto, correspondería ya. Ley no es, no está definido matemáticamente. Descripción, podríamos haberlo dejado como ya quizá. Postulado no es. Ya, teoría. Eh, Teoría no es, porque no tiene ningún dato como científico que respalde esto. No, está como... Esto es una representación. Nos está diciendo como a partir como de estos conocimientos, como en el ejemplo anterior donde nosotros teníamos como el dato exacto de la pérdida de masa corporal. Acá no tenemos ningún dato exacto. Definitivamente un modelo, porque habla de una representación. Y los modelos son representaciones. Pueden ser dibujos o pueden ser escritos. Pero acá dice, te está preguntando por el rayo de luz. Y el rayo de luz es una representación. Eso. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Ya, bacán. Ya. En realidad quedaban más preguntas, pero las vamos a dejar como para otra vez. Espero que estén bien. Como... Voy a poner por último la última diapo. Chao niñas, tomen agua. Les dejé como unos gifts. Es bacán utilizar gifs en los PPT. Eh, Eso. Cuídense mucho. Ya estamos muy pasando ahora. Resuelvan el libro que les mandé. Como, si quieren, resuelvanlo entero. Así como en una semana. O sea, difícil, pero háganlo. Es buen libro. Chao, cuídense mucho. Bendiciones. Besitos. Tomen agua.